Mi primo me dijo una vez una cosa curiosa. Yo no creo en el infierno. Me dijo. No hay ningún tipo de dolor al que una persona no pueda acostumbrarse, o incluso aprender a apreciar. He pensado mucho en eso. Mientras tengamos medios para percibir lo que nos rodea, tendremos capacidad para apreciarlo. Si has estado en Internet el tiempo suficiente, sabes qué clase de cosas absolutamente viles ha llegado a amar la gente. No creo que yo sea diferente. Empezó allá por 2016. Trabajé mi segundo año como asistente de laboratorio para una compañía farmacéutica. Una grande del Medio Oeste, una con el logo del girasol azul. El extremo inferior de la escala salarial, el extremo superior de los beneficios tipo de concierto. No tenía mucho que hacer en mi vida. Era un ciclo interminable de horas extras, dormir y volver a hacer horas extras. Tenía un apartamento en el tercer piso. Un lugar moderno con un ascensor enorme y cristales reflectantes en los pasillos. Tenían un acuerdo con la empresa y ofrecían un descuento en el alquiler a todos los que trabajaban allí, lo que lo convertía en una especie de lugar de reunión de la empresa, además de un hogar. Pensé que lo iba a odiar, pero acabé apreciándolo. Pero hubo un incendio. No sé qué lo provocó, pero convirtió la primera planta en un infierno. Acababa de salir de la ducha cuando ocurrió, apenas me cubría con una toalla. Sonaron las alarmas. Fue muy rápido. Puedes sentir las llamas devorando el aire a tu alrededor antes de sentir el calor. Un nudo en la garganta. Hacía suficiente calor como para que te salieran forúnculos con solo pisar el pasillo. Intenté bajar las escaleras, mientras mi vecino del otro lado del pasillo se encerraba en su apartamento. La última vez que le vi, él y su familia me miraban a través de una puerta que se cerraba, y sus ojos reflejaban las llamas que se propagaban desde abajo. No llegué lejos. Todo se ve diferente en el humo, y me di la vuelta. Intenté seguir adelante, pero ya era demasiado tarde. Llamé a las puertas, suplicando refugio, pero nadie respondió. Acabé en la esquina del pasillo, empujado contra el ascensor, sintiendo como el metal caliente me derretía la piel exterior de la mano. Se te cierra la garganta. Puedes ver el calor acumularse en tus brazos, forúnculos reventando como viruelas. Y antes de desmayarte, te disocias. Realmente no crees que esté pasando. Sabía que debería haber entrado en pánico, pero me encogí de hombros. No era real. Era como otro mundo, otro yo. No estaba sucediendo. No podía estar pasando. Nunca había experimentado algo así en toda mi vida, así que tenía que ser una alucinación. Pero eso es lo que pasa cuando experimentas algo por primera vez, no te das cuenta de lo que es. Esa es la mejor manera en que puedo describirlo. Morir. Solo estuve inconsciente un par de segundos, tal vez medio minuto, antes de que me encontraran los bomberos. Me sacaron y me envolvieron en una manta. Tenía quemaduras de segundo grado por todas partes. De tercer grado en algunas partes. Esas duelen menos, queman los nervios. No lo sientes hasta que empiezas a recuperarte. Despertar fue irreal. No entendí que me habían vendado toda la cabeza, solo pensé que habían apagado las luces. No sentía nada, cortesía de un seguro médico de empresa más que generoso y una dosis aún más generosa de morfina. Recuerdo que alguien me hablaba, pero apenas le oía por un lado. Se me había roto un tímpano y la oreja izquierda se me había pegado al lado de la cabeza sin pelo. Oh, gracias a Dios. Dijo una voz. Gracias a Dios, vas a lograrlo. Mi hermana pequeña, Sammy. Había volado desde Ottawa. Estuve entrando y saliendo de la conciencia durante días. Tuve pesadillas sobre el dolor y la ansiedad por el efecto de los medicamentos. A veces oía pitidos de máquinas. Una vez, una enfermera me cambió una venda y sentí como si me arrancaran la piel. Recuerdo que tomé aire para gritar y luego, se fue. Desmayo. A veces tenía vislumbres de la vida real. Alguien zumbando en el pasillo. Mi hermana hablando por teléfono. Un rayo de luz me daba en la venda del ojo, haciéndome cosquillas en la membrana dañada. Rezaba para no sentir nada, porque sabía que solo sería más dolor.
Una agonía insoportable que adormece la mente. Tu cuerpo girando por dentro y por fuera, intentando curarlo todo a la vez, chocando una y otra vez con callejones biológicos sin salida. Creo que era de noche cuando alguien entró en mi habitación. Hablaron con Sammy. Sonaban compungidos. Ella lloró. Luego, un poco más tarde, alguien más entró en la habitación. Tenían algo más que decir. Su tono cambió. ¿Esperanza? Por favor. Lo que sea necesario. Me llevaron a un ascensor y luego afuera. Había una suave brisa que picaba como uñas en mi piel desaparecida. Transporte. Sammy llamando a lo lejos. Cuidaremos bien de él. El pinchazo de una aguja. No sentía nada. Estuve inconsciente al menos 36 horas. Cuando volví en mí, estaba tumbado en una cama de hospital, mirando al techo. No tenía vendas en la cara. Una suave membrana gris cubría mi ojo izquierdo. Parpadeé y levanté instintivamente el brazo para limpiármela. Mi brazo estaba cubierto de una espesa sustancia oscura parecida a la tinta. Se adhería a mí como una masilla, pero apenas podía sentirla. Nunca había visto nada parecido. Todo mi cuerpo estaba cubierto de ella. También en la cara. Incluso en los ojos. Pero funcionaba como una especie de espejo unidireccional, no bloqueaba mi visión. Cuanto más cerca miraba, más translúcido era. Yo estaba bien. Sin dolor. Ningún movimiento restringido. Nada. Me incorporé, arrancándome accidentalmente un par de cables del brazo. Me miré el cuerpo y vi que la tinta que lo cubría todo se secaba y se hundía en mi piel, como el rocío de la mañana en un césped seco. No sentí nada. Ni siquiera un cosquilleo. Una enfermera vino corriendo instantes después, lista para ponerse a trabajar. Sammy estaba con ella. Pero cuando me vieron allí de pie, fue como si una brisa refrescante se filtrara por la habitación. Las tensiones desaparecieron. Nunca había visto a mi hermana en ese estado, su pelo se había debilitado en los bordes de su oreja, y las bolsas bajo sus ojos parecían moradas. Tenía la cara hundida, como si hubiera olvidado cómo sonreír. Pero al verme, se iluminó como el alba. Corrió hacia mí con los brazos abiertos, pero se detuvo. ¿Puedo abrazarte? Preguntó. ¿Estás bien? Creo que sí, le dije. Sí. Así que nos abrazamos. Y por encima de su hombro, pude ver a un representante de la empresa esperándome en el pasillo. Si estás confundido, que sepas que yo también lo estaba. Llegamos. La información era escasa en el mejor de los casos. Alguien habló de un proyecto llamado Black Bell. El nombre nanolíquido superadaptativo fue mencionado un par de veces. Básicamente, Sammy les había dado el visto bueno para probar un nuevo tratamiento. Yo debía de estar en la lista de candidatos, ya que era un trabajador leal y filtrar secretos de la empresa no solo me llevaría a juicio, sino que me costaría mi carrera. Parte del trato consistía en revisiones semanales y en participar en sus ensayos. Podía dejarlo si quería, pero lo más probable era que volviera a esa cama de hospital si no se completaba el tratamiento. En realidad, no tenía elección, pero no les culpaba por ello. Tenían que velar por sus propios intereses y a mí me habían dado una oportunidad increíble. Podía salir de allí. Eso vale un acuerdo de confidencialidad. Al volver a la oficina un par de semanas más tarde, había algunas personas hablando de mí. Dijeron que el tratamiento había sido desarrollado en uno de nuestros laboratorios en Vietnam. Se había mencionado en un par de memorandos como algo probado en relación con el tratamiento al vacío y los entornos con poco oxígeno. Yo también lo había visto, pero no tenía ni idea de que tuviera propiedades regenerativas. Es decir, se puede leer algo sobre el papel, pero verlo en acción es algo totalmente distinto. La mayoría de la gente no creía que realmente había estado en un incendio. Pensaban que me había tomado un tiempo libre, aprovechando un accidente que consumió mi apartamento. Podría haberles enseñado fotos, pero eso lo habría hecho aún más increíble. Decidí dejar que pensaran lo que quisieran, los de arriba sabían la verdad y eso era lo único que importaba. Así que,
Poco a poco, volví a ese ciclo interminable de horas extras y sueño. Sammy se quedaba un tiempo para asegurarse de que me las arreglaba, pero aparte de eso, todo seguía igual. Por supuesto, lo que se ve en la superficie no siempre cuenta toda la historia. Me pasaba la noche en vela imaginando ese dolor atroz retorciéndose bajo la piel. ¿Y si había algún contratiempo en el tratamiento o algún efecto secundario? ¿Realmente podría volver todo? ¿Podría un paso en falso devolverme a la cama del hospital? Perdía horas de sueño preocupándome. Mirando al techo de mi nuevo dormitorio, cerrando los ojos, pero sin dormir. Todavía sentía el calor de las llamas, lamiéndome la piel. El vello de mis brazos enroscándose para morir. Pequeñas partes de mí mezclándose con las cenizas. El olor de mi propia carne, cocinándose. No podía dejar de pensar en ello. Llevaba 2 semanas con mi nueva rutina cuando tuve mi primer ataque de pánico. Alguien trajo una tarta de cumpleaños al trabajo y soplaron las velas durante la comida. Había algo en el tenue resplandor del fuego que se reflejaba en su piel que hizo que una espiral de pensamiento se apoderara de mí. Calor. Se me fue el pulso. Imaginaba que mi piel intentaba sudar, pero los poros se cerraban. El dolor que imaginaba no era real, pero los recuerdos que me traía lo enviaban todo al primer plano de mi mente. Rechacé educadamente un trozo de tarta y corrí al baño. Vomité y me acurruqué en un rincón, obligándome a cerrar los ojos. Pero por más que lo intentaba, sentía el dolor. Un leve calor que se aferraba a mí, enterrándose en mi piel. Un ataque de pánico no se puede olvidar. Solo tienes que soportarlo y desear que el próximo sea más corto. Hablando con Sammy durante la cena, decidió quedarse unas semanas más. Yo no se lo había pedido, pero ella estaba feliz de hacerlo. Había hecho patatas asadas. Me había olvidado de comprar cubiertos y platos nuevos, así que tuvimos que conformarnos con platos de papel y tenedores de plástico. Una sola bombilla desnuda colgaba del techo. Hablas mientras duermes. Me dijo mientras sonaba el horno. Lo oigo a través de las paredes. ¿Qué digo? En realidad no son palabras, son como sonidos. Vocales largas y prolongadas. Pero suenan como palabras. Intentaré hablar más bajo. Me miró como disculpándose. Sabía que no podía controlarlo, y sabía que no podría intentarlo aunque quisiera. Pero era un pensamiento agradable. Pero empeoró. Tenía pesadillas y me despertaba ahogado. Sentía que la piel se me calentaba por la noche. La ansiedad se disparaba en momentos aparentemente aleatorios, sacándome de la zona de confort que había conseguido crear para mí. Podía aparecer rápidamente y permanecer todo el día. Al cabo de un tiempo, era más raro que tuviera un buen día que uno malo. Un día, al volver del trabajo, me detuve en un semáforo. Sentado en mi coche, con las manos en las ruedas, vi cómo el semáforo se ponía en rojo al detenerme por completo. El locutor de radio se rió de poner algo de rock clásico de papá para un oyente y puso Kiss con la canción Hotter Than Hell. Es una canción bonita, pero me puso la mente en un lugar incómodo. Me quedé mirando la luz roja, esperando no ver la amarilla. Algo en su resplandor me devolvió al pasillo, retorciéndome en el suelo. La carne de mi mano cosiéndose en la superficie de la puerta metálica caliente del ascensor. Cerré los ojos y sentí algo. Una suave capa refrescante, expandida por mi piel. El tratamiento. Todavía estaba allí. Recuerdo que alguien tocó la bocina. Quizá el semáforo se había puesto en verde, pero no podía arriesgarme a mirar. No podía abrir los ojos. Tal vez me dolería. Quizá todo se había vuelto oscuro. Cientos de tal vez, apoyando las manos en el volante y manteniendo los ojos cerrados. Entonces, un parpadeo. Es como si lo hubiera manifestado. Una chispa reaccionando con mi piel. Fuego. Debe haber parecido una explosión. Todo el aire siendo succionado a la vez, rompiendo las ventanas. El coche estalló por la presión liberada mientras todo el coche se iluminaba. Un dolor impío. No podía gritar. Una sola llama bailó sobre mis ojos mientras se cerraban.
Las terminaciones nerviosas estallaron de agonía mientras los huesos de mis nudillos se exponían al aire libre. Sucede tan rápido. Como si alguien apagara las luces de tu mente, una a una. La vista. El olfato. El oído. El gusto. El tacto. El pensamiento. No puedes respirar, no hay aire. No sabes lo que estás haciendo, no puedes sentirte a ti mismo. ¿Estás de pie? ¿Estás sentado? Imposible saberlo. Dicen que estuve completamente envuelto en llamas durante 2 minutos antes de que un transeúnte consiguiera sacarme de entre los escombros. Dijeron que estaba cubierto de un líquido negro, que pensaron que era aceite de motor. Me arrojaron al pavimento y las llamas fueron apagadas por los transeúntes. El tratamiento me mantuvo vivo durante todo aquello. Vivo, pero sufriendo. Me mantuvo al borde de la vida, sin dejarme cruzar, y la agonía me acompañó durante lo que me pareció una eternidad. Pero al final llegaron las sirenas. Los paramédicos nunca se enterarían de lo que sería una segunda recuperación milagrosa de una víctima de quemaduras. Salí del hospital un par de días después sin que me hicieran preguntas. El tratamiento me devolvió al punto de partida, perfecto estado físico, con un par de asteriscos mentales. Los bomberos no entendían lo que había pasado, pero la empresa sí. Al parecer, mi incesante obsesión por el fuego estaba desencadenando una reacción adaptativa. Básicamente, me estaba engañando a mí mismo. Al pensar tanto en quemarme, se convirtió en el estado normal de mi ser y el tratamiento se adaptó a ello. Básicamente pensaba que quería quemarme, así que me prendía fuego. Al menos así me lo explicaron. Conocer la causa del problema ayudaba, pero también no. Es difícil ponerse en un estado mental en el que no te permitas pensar ciertas cosas. Es como morderse las uñas o hurgarse la nariz. Pensar en que no puedes hacerlo lo empeora. Saber que pensar demasiado en esta cosa podría provocar un incendio era tan consumidor como las propias llamas. Sin embargo, Sammy no me abandonó. Se le ocurrieron un par de cosas que podíamos hacer para aliviar el estrés. Por ejemplo, podría empezar a dormir en la bañera, y podríamos quitar cualquier cosa inflamable. Ni cortinas, ni plásticos. También teníamos cerca una manta ignífuga. Era incómodo, pero uno se acostumbra a todo. Era agradable saber que estaba allí por si la necesitaba, por precaución. Te tranquiliza y dejas de obsesionarte tanto. Iba a revisiones semanales. Me hacían rellenar formularios, calificando las sensaciones y experiencias en escalas del 1 al 10 y de rara vez a menudo. Gran parte eran preguntas generalizadas, pero un par de ellas estaban hechas específicamente para mí. Estas preguntas no tenían una hoja de respuestas estándar, había un académico pagado de más que enumeraba las preguntas con una sonrisa despreocupada. Cada semana, una sonrisa diferente, pero la misma actitud. Me dio la impresión de que no era el único que probaba este tratamiento. Las preguntas que hacían daban a entender que los demás también tenían problemas, pero de formas completamente distintas. Preguntas de opción múltiple como: ¿con qué frecuencia se olvida de respirar? ¿Con qué frecuencia se olvida de dormir? ¿Cuánto ha disminuido su sentido del tacto? Con posibles respuestas que van desde cada hora hasta cada mes. Hice más ajustes en mi vida cotidiana. Mantas ignífugas, extintores. Una vez llené la bañera de agua antes de dormir, porque sentía que se acercaba un episodio. La tinta se filtraba por mi piel para evitar que entrara en hipotermia. Realmente era adaptativo. Sammy hizo todo lo posible por ayudarme, pero algo de lo que me dijo se me quedó grabado. Cuando me iba a trabajar, se tomó un tiempo para limpiar la bañera. Le pregunté si estaba bien haciendo eso. No es tan diferente de cambiar vendas. Hay que adaptarse de cualquier manera. Al menos no hay dolor, ¿verdad? El trauma se filtra en ti como un veneno. Los días malos se convierten en la nueva normalidad, y los buenos en ese ideal imposible que te esfuerzas por conseguir. Ese día perfecto sin esa sensación de hundimiento en el pecho. En el que puedas dormir un poco más sin despertarte cansado. En el que puedas decir que has tenido un sueño agradable y puedas permitirte dedicar algo de esfuerzo a cuidarte.
Darte esa ducha extra larga. La ropa recién planchada. Pero yo no podría hacer eso. Estaría balanceándome en el borde, listo para estallar en llamas. No me pondría mi mejor ropa. Me quedaría en la bañera por la noche. Mantendría las distancias con mi hermana y mis compañeros de trabajo. Todas esas pequeñas cosas que haces para evitar convertirte en un problema. Y aún así, las cosas se salían de control. Sucedió una vez cuando iba del supermercado a mi auto. Ni siquiera sé qué me hizo estallar. De repente, todo era fuego. Me quemé toda la compra y quedé expuesto en el aparcamiento, cubierto de ceniza y retorciéndome de dolor. Fue una quemadura lo suficientemente corta como para que mis nervios se quedaran, haciéndome sentir cada forúnculo y grieta en la piel. Sangre y hollín en el hormigón. La vez más embarazosa fue en el trabajo. Lo sentí venir y volví a esconderme en el baño. Cuando estallaron las llamas, saltó la alarma de incendios. Se encendieron los aspersores. Me quemé bastante, pero no tanto como otras veces. Todavía podía salir de allí. Me cubrí con una chaqueta y tuve que salir delante de todos mis compañeros, desnudo de cintura para abajo y cubierto de forúnculos. Después me pusieron de baja remunerada mientras continuaba mi tratamiento. Íbamos a elaborar un plan de acción con un terapeuta, pero tuvieron problemas para conseguir uno que fuera accesible a este nivel de secretismo corporativo. Así que, mientras todo se alargaba, lo único que podía hacer era deambular e intentar por todos los medios no pensar en algo que pudiera incendiar mi casa de un momento a otro. Me estaba afectando, y sospecho que a Sammy también. Una noche, sucedió en el baño. Tuve un sueño horrible, que me despertó. El baño estaba completamente oscuro. A pesar de que mis ojos estaban abiertos, estaba oscuro, que se convirtió en una espiral en este pensamiento de mis ojos se han fusionado cerrado. Empujó esa primera ficha de dominó en mi pecho, y para cuando salí del baño, estaba en llamas, proyectando sombras rastreras a lo largo de las paredes. Sammy vino corriendo. Intentó ayudar pero acabó quemándose las manos. La empujé y se quemó de nuevo el cuello. Me metí en la bañera y abrí el grifo. Es difícil hacerlo cuando no tienes piel en los dedos. La sangre es resbaladiza y los mandos de la ducha pueden ser un poco quisquillosos. La alarma de incendio se volvió loca, pero Sammy consiguió apagarla. Unos vecinos preocupados llamaron a la puerta y ella tuvo que rechazarlos con el cuello y las manos sangrando. Y yo me quedé tumbado en la bañera, viendo cómo desaparecían los últimos rescoldos de mi piel, devolviéndome a la relajante oscuridad. Cerré la puerta, rogando que la noche terminara. Las cosas se complicaron después de aquello. Por supuesto, Sammy no quería irse. Pero los vendajes de su cuello y sus manos me rompieron el corazón. La forma en que se retorcía mientras se preparaba un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada, la salpicándole en las heridas. Le mentí y le dije que la empresa iba a traer a una cuidadora interna. No era del todo falso, se había hablado de ello. De paso, me despedí de Sammy desde la ventana de la cocina. Un taxi se marchó con ella y por fin pude relajarme. Estaba fuera de peligro. Mi camino. Traté de lidiar con mi ansiedad de otras maneras. Salía mucho. El alcohol ayuda un poco, especialmente si hay muchas distracciones. Bandas en vivo tocando música fuerte. Chicas guapas agitando su larga melena. Cualquier cosa para alejar el dedo de tu mente de esa primera ficha de dominó que te envía en espiral hacia el olvido. Pensé que podría hacer algo divertido de ello. Una vez, cuando estaba muy borracho, intenté enseñárselo como truco de fiesta a un par de borrachos. Pensaron que estaba bromeando, que era una especie de respirador de fuego o algo así. Así que cuando me prendí fuego voluntariamente, se quedaron horrorizados. No conocían mi tratamiento, así que cuando la tinta oscura cubrió mi piel parecía que me había convertido en carbón. Sus ansias se retorcieron mientras corrían gritando de vuelta al bar. Uno de ellos llamó a la policía. Otro se desmayó. Se taparon la nariz, intentando no respirar mis vapores. Bloqueé las rodillas, obligando a mi cuerpo a mantenerse erguido más allá del chasquido de la musculatura.
La cabeza me colgaba y el cuello me fallaba. Caí de bruces en un charco, pero el tratamiento impidió que me asfixiara. Una pulgada de agua me habría matado. Cuando llegó una patrulla, hacía tiempo que me había ido, dejando mi ropa hecha jirones en un montón negro. Conocía bien los caminos. Ya no me importaba. Al volver a casa esa noche, consideré mis opciones. Podía seguir por ese camino, esperando que algo cambiara. O podía luchar y patear mi camino a través de una vida vivida en el precipicio del dolor. Hiciera lo que hiciera, siempre me quedaría ese miedo en el fondo de la mente, recordándome que nunca estaba lejos de las puertas de mi propio infierno. Me senté un rato en el balcón, mirando las estrellas. Había algo hermoso en ellas, un parentesco. Ellas también ardían, pero no habían conocido otra vida. Tal vez ese era el camino a seguir. Al día siguiente, cogí mi coche y me adentré en el desierto. Aparqué y dejé una nota. Sin objetos de valor. Escondí las llaves bajo la rueda delantera, me desnudé y puse mi ropa bajo el capó. No tenía sentido que se quemaran. Quería un par nuevo cuando volviera. Si es que volvía. Luego caminé. Sentí el sol en la piel y percibí el calor hirviendo en el borde de mi mente. Vamos, murmuré. Vamos. Me obligué a pensarlo. Me obligué a hacerlo. Me lancé por la espiral negra de mi mente y dejé que las impresiones se apoderaran de mí. Vamos. Supliqué. Acaba de una vez. Y cuando llegaron las llamas, me sentí aliviado. Simplemente dejé que sucediera. El fuego me quemaba los ojos y me chupaba el aire de los pulmones. Mi cuerpo crepitaba y estallaba, rompiéndose por las costuras con cada giro. Tus sentidos desaparecen. No puedes gritar. Y con el tratamiento manteniéndome con vida, me encerré en una lucha en espiral mientras mi cuerpo era reparado y quemado una y otra vez. Carne acre, amoníaco y pelo quemado yendo y viniendo mientras mi sentido del olfato daba vueltas. Destellos de luz mientras mis córneas luchaban por permanecer. Un tinnitus violento que iba y venía, como una ola chillona que se estrellaba contra mi cráneo. Un dolor interminable. El tipo de agonía en la que un segundo se convierte en toda una vida. Pero ya era demasiado tarde. Nadie venía a salvarme. ¿Qué había hecho? En realidad no se saborea nada. Puede haber pequeñas manchas de sangre dejando una impresión de hierro en tu lengua, pero vino y se fue. Lo mismo con el tacto. Sería dolor o nada. Al cabo de un rato, dejé de intentar respirar. Dejé que mi garganta permaneciera cerrada y el tratamiento me mantendría con vida. Sentía que mi corazón se ralentizaba, que se adaptaba. Me di cuenta de que, si me lo calculaban, podía hacer micromovimientos en episodios de reparación muscular, es decir, si lo intentaba el tiempo suficiente, podía moverme, pero solo ligeramente. Recuerdo que estaba tumbado en la arena. Los destellos de luz eran más oscuros. Debía de ser de noche. Me las había arreglado para mover la mano directamente a la vista, de modo que podía ver mis propios dedos. Había oscuridad. Un poco de luz de la luna. Un destello de claridad, mostrando una mano esquelética envuelta en carbón. Grasa hervida licuada manchando las arenas negras a mi alrededor. Intenté pensar, pero hasta mi cerebro estaba afectado. Había largos ratos en los que sentía esa puerta en la nuca, que me impedía perseguir pensamientos complicados. No podía recordar mi nombre. Solo podía pensar en algo corto e inmediato. Ráfagas de esfuerzo y tensión. A medida que mis pulmones iban y venían, podía pensar en sonidos. Vocales, sobre todo. Me decidí por un par que me resultaba fácil repetir, solo para recordarme a mí mismo que estaba vivo. La E y la O sonaban especialmente bien. Eo. 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 Como no podía ver ni oír nada, mi mente empezó a llenar los espacios en blanco. Las oleadas de dolorosos chirridos en mi oído empezaron a sonar como voces y música. Las luces parpadeantes empezaron a parecerse a los ángeles. Mantenía conversaciones con ellos y el dolor se convertía en un ruido de fondo, una molestia a lo sumo. Estas presencias se sentaban a mi lado.
Una de ellas tenía una voz como la de un hermoso piano, con sonatas que me hacían llorar. Otra se acostaba a mi lado y me rodeaba con sus brazos, su aliento en mi cuello como un viento calmante. Susurrarían sobre lugares hermosos en tierras lejanas. Una playa donde nadie está solo. Una isla paradisíaca donde la arena es rosa. Un árbol que alcanza la luna, queriendo volver a casa. Pequeñas historias y melodías, jugando en el fuego. Suplicándome que me quede. Podía sentir cómo se derretían mis necesidades. Cuando estás en el fondo de cada sensación, no tiene sentido intentar mirar hacia arriba. ¿Qué es un vaso de agua cuando tu mundo está en llamas? ¿Qué es una noche de sueño cuando estás viviendo una pesadilla? Me dejé llevar, abracé el dolor. Fue muy fácil. Al cabo de un rato, me di cuenta de que podía dirigir mis esfuerzos, como si gestionara una centralita. Mantén los ojos alejados, pensaba. Mantén los ojos y los oídos apagados. En vez de eso, me concentraba en los músculos. Manteniéndome en niveles intensos de dolor pero permitiéndome moverme, tocar. No sé si alguien me vio. No creo que lo hicieran. Pero si alguien me hubiera visto, habría visto un cuerpo carbonizado surgir de las cenizas, de cara a la luna. Vagaba por las arenas, invitando al dolor en las plantas de mis pies. No me importaba pisar ramas o rocas. Sentía que el viento avivaba las llamas, que me alimentaba como un motor. Cuanto más me movía, más me dolía, y más podía seguir avanzando. Y mientras me movía, el aire entraba en mis pulmones, dejándome espacio suficiente para gritar. Y con eso, aullaba a la luna como una bestia, eo. 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 El tiempo pasaría, y no pasaría. Tus días realmente no empiezan, ni terminan, todo sigue pasando. Lo que era real y lo que no lo era se difuminaba, haciéndome perseguir pensamientos que no sabía que tenía. Inventaba palabras que incluso una boca quemada podía decir, tomando prestado el significado de los susurros en el fuego. Palabras con profundidad y poder, que olvidaría en un segundo. O en una hora. No había forma de saberlo. Imaginaba a otras personas quemadas caminando a mi lado. A veces los veía bailar al borde de mi visión. Largos y elegantes movimientos con estelas de humo que se elevaban hacia el cielo. Pequeñas luces que se dejaban quemar y morir. Lloraba por ellos. Me reía de ellas. Y todo el tiempo, sufría, pero eso era normal. Caía de rodillas y me quedaba allí, ardiendo. Sin moverme ni un centímetro. Me rendía a los pensamientos que se convertían en chispas de conciencia, convirtiéndome en un conducto para lo que hablaba a través de mí. Vocales entre dientes rotos, una oración, tal vez. Mi recuerdo más vívido es ese momento en el que estoy arrodillado en la arena. Incluso con los ojos cerrados, me di cuenta de que ya no estaba en nuestro mundo. Estaba en un mundo de fuego, rezando a un océano de acero fundido. Otro hombre muerto apoyado para sufrir. Eo. 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 Los ángeles ardientes escucharían y bailarían. El océano de dolor me calmaba. Ya no había calor, estaba en casa. Por fin había llegado al otro lado de la orilla, donde el dolor era vida y estar sin él era agonía. Me había adaptado. Había aprendido. Me había perfeccionado y había vuelto a casa. Abrí los ojos. Me habían seguido. Una docena más, blandiendo la misma tinta negra sobre sus cuerpos. Ellos también se habían adaptado. Se habían hecho altos, fuertes y locos. Habían vagado por otros mundos, expuestos a otros horrores, y se habían vuelto agradecidos, como yo. Hermanos. Hermanas. Una familia, tallada de agonía y ampollas. Pasaba del éxtasis al horror incesante. Sentía que el tiempo se había detenido y que me instalaba en una extraña eternidad. Una en la que la completa inacción era lo único lógico. Volverme estático. Podía sentir lo que había sentido aquel primer fuego, calentando a nuestros antepasados. Estaba en el lado equivocado de la vida, mirando a aquellos que luchaban. Estaba más allá de ellos. Pero algo en mí era aún demasiado humano para aceptarlo.
Pero lo estaba consiguiendo, y era tan cómodo. Una vida sin preocupaciones significa una vida sin impulso, pero ¿es eso tan malo? Entonces, una gota de agua. No sentí la primera. Pero a medida que la lluvia se acumulaba, las llamas morían. Llevaba tanto tiempo con dolor que estar sin él me ponía enfermo. Todos esos pequeños sistemas de mi cuerpo que había olvidado, o desechado, volvían a mí. Ojos. Oídos. El gusto. Cada uno más terrible que el otro. Lloré y supliqué a los cielos que me devolvieran. Pero olvidaba las palabras adecuadas, y los puntos rotos de mi cerebro volvían a mí. El cielo no me oía y yo no podía hacer que me escucharan. Me quedé tumbado durante horas, esperando poder soñar que volvía a ese otro mundo, al que pertenecía. Pero lo había perdido. Mi coche había sido remolcado. La gente me había buscado, pero no me habían encontrado. En total, supuse que había estado fuera un par de días, como mucho. Resultó que fueron 16 días en total. Mucha gente pensó que me habían secuestrado o asesinado. Y por segunda vez en menos de un año, Sammy me vería volver de entre los muertos. El tratamiento fue considerado demasiado peligroso. No especificaron por qué. Quizá la discusión con el terapeuta se les fue un poco de las manos cuando empecé a hablar de ángeles cubiertos de tinta. O tal vez fue mi deseo de volver a prenderme fuego. En cualquier caso, tenían un interruptor para desactivarlo todo, y lo usaron. Me hicieron toser algo parecido a un glóbulo de metal. Lo pusieron en una bandeja metálica y lo trasladaron a un contenedor de nitrógeno líquido con un estilizado logotipo de un girasol azul. Era extraño ver el tratamiento como una cosa física separada. Había formado parte de mí y perderlo fue como extirpar un órgano vestigial. Sé que debería haberme sentido diferente cuando me lo quité, pero no fue así. Seguía teniendo los mismos pensamientos. Los mismos problemas. Pero ahora que pensaba en los fuegos, no sabía si añorarlos o acobardarme de miedo. Tal vez ambas cosas. Al menos no tenía que preocuparme por hacer daño a nadie. Todavía estaba de permiso retribuido. Me mudé con Sammy por un tiempo para cambiar de ambiente. Conocí gente nueva y me tranquilicé un poco. Es tan fácil perder de vista las pequeñas cosas cuando tu mente está en 10 lugares diferentes. A veces no necesitas mucho para alegrarte el día. Una palmadita en el hombro. Una bebida fría después de un largo día. Las pequeñas cosas pueden hacer maravillas. Al final volví a casa. Volví a la oficina. Conseguí un nuevo lugar que no tenía bañera. Empecé a hablar con la gente sin rehuirla, y no perdía de vista los semáforos cuando me detenía por completo. Había cruzado la línea en la que el dolor ya no me asustaba. Cuando has sabido lo que yo sé, todo lo demás parece aburrido en comparación. Y a la hora de la verdad, he vivido lo peor. No me importaría volver a verlo algún día. Esto fue hace años, y mi vida es muy diferente hoy. Estoy comprometido y vivo en una ciudad nueva. Nuevo trabajo, misma empresa. Tengo un perro. Pero incluso ahora, cuando todo vuelve a la normalidad, pienso en aquellos días. En las noches más oscuras, me imagino a esos seres cubiertos de tinta ahí fuera, vigilándome desde lejos, esperando a que recuerde y vuelva a casa. Temo que una parte de mí siga atrapado en ese lugar. Algún día, me romperé. Y no sé qué es peor, estar paralizado por el miedo o anhelarlo. Al igual que mi primo, no creo en el infierno. No creo que podamos sufrir eternamente. Y a veces, cuando llueve, anhelo arder.